Hola y bienvenidos a la historia de Roma. Capítulo 17. La Segunda Guerra Samnita. Los romanos disfrutaron de 10 años de paz tras el final de la Guerra Latina en el año 338 a.C., y tras ella estuvieron expandiendo tranquilamente su territorio. Fue en esta década cuando surgió una nueva actitud hacia la expansión territorial. Ya no bastaba con asegurar la supervivencia de Roma controlando el Lacio y las tierras circundantes. Ahora, los romanos pretendían extender su influencia a un área geográfica mucho más amplia. Esto significaba nuevas tierras, aunque el reparto de estas solía favorecer siempre las mismas clases altas, y más súbditos que proveerían más impuestos, reclutas y mano de obra. Nunca en la historia una potencia había controlado toda la península itálica, pero los romanos empezaban a dar señales de que tal vez podrían conseguirlo. Sin embargo, los romanos eran reacios a expandirse sin más. Eso sería inmoral. Los romanos solo se involucraban en guerras que consideraban justas, cuando ellos o algunos de sus aliados se veían amenazados. Nunca declararían una guerra sin provocación, solo con ánimo expansionista, puesto que eso estaba mal visto. Por lo tanto, necesitaban provocar a los samnitas para que ellos les atacasen primero. Entonces, Roma sí podría entrar en la guerra de forma honorable. Roma envió ciudadanos a formar una colonia en territorio samnita, en un movimiento en el que solo podían salir ganando. O bien los samnitas les permitían fundar esa nueva ciudad y los romanos simplemente ganaban más terreno sin desenvainar las armas, o bien los samnitas atacarían a los colonos y los romanos podrían declarar la guerra para rescatar a sus ciudadanos asediados. Las cosas no salieron exactamente como las habían planeado los romanos, pero al final consiguieron su guerra. Los samnitas se encontraban en ese momento luchando contra los griegos en el sur, y no pudieron responder inmediatamente al asentamiento romano, por lo que los romanos, envalentonados, establecieron otro. Cuando los samnitas terminaron su guerra con los griegos, se volvieron hacia el oeste, pero no para enfrentarse directamente a las colonias romanas. En vez de eso, se dirigieron a la ciudad griega de Neápolis, la actual Nápoles, forjando un acuerdo con sus ciudadanos para que les ayudaran en su sueño de expandirse por Campania y alcanzar por fin la costa oeste de Italia. Sin embargo, la nobleza de Neápolis, consternada por el ataque samnita y la pérdida de control sobre su propia ciudad, acudió a Roma en busca de ayuda. Era la llamada que Roma buscaba, pero no exactamente lo que querían. Luchar contra los samnitas en Campania no les proporcionaría más tierras si ganaban, que era el objetivo de provocar a los samnitas. Pero al fin y al cabo, lo que buscaban era un enfrentamiento, así que aceptaron ayudar a la nobleza napolitana y desencadenaron el inicio de la Segunda Guerra Samnita en el año 327 a.C. Los primeros años de la guerra fueron claramente favorables a los romanos. Aprovechando su ventajosa posición ya en Campania, Roma liberó fácilmente Nápoles con un ataque conjunto por mar y por tierra, y los cónsules responsables obtuvieron sendos triunfos mientras los samnitas huían despavoridos. Pero la guerra no terminó ahí. Cuando las autoridades de Neápolis, agradecidas por la liberación de su ciudad, firmaron un tratado de amistad con los romanos, otras ciudades griegas del sur vieron en Roma una amenaza. Supusieron correctamente que la expansión de Roma por el sur de Italia era imparable, y que o bien se sometían a ella o intentaban luchar. Por ello, los griegos se aliaron con los samnitas con los que habían estado en guerra en un intento de frenar a Roma. Aún así, los romanos se mantuvieron firmes en el campo de batalla y acumulando victoria tras victoria. En estos primeros años de la guerra ocurrieron dos avances de muchísima relevancia en la política romana que no puedo dejar de relatar, haciendo por ello un gran paréntesis. El primero ocurrió en el mismo año 327 a.C., el del inicio de la guerra, cuando el cónsul principal del año, Quinto Publio Filón, se encontraba sitiando la ciudad de Neápolis. Resulta que se acercaba el final del año y era el momento de organizar elecciones y por tanto cambiar de cónsul. Pero no tenía sentido cambiar de liderazgo en medio de un asedio, ni por supuesto dejar el asedio para presentarse en las elecciones. Así que por primera vez en la historia se ideó el cargo de procónsul. En Roma, solo los cónsules votados, o los dictadores en algunos casos, podían dirigir ejércitos. Así que se inventó el cargo de procónsul, una persona con autoridad de cónsul, para que Filón pudiera terminar el asedio mientras se celebraban elecciones para elegir a los nuevos cónsules. En el futuro, con la expansión de Roma,
los procónsules serían muy necesarios para gobernar y liderar a los ejércitos en las provincias exteriores, y el cargo permitía mantener el mismo poder consular, pero fuera de Roma, durante varios años seguidos. El segundo de los cambios políticos que voy a relatar tuvo lugar en el año siguiente, el 326 a.C., aunque es verdad que algunos historiadores lo sitúan más adelante, en el 313 a.C. Un usurero especialmente cruel y lujurioso aprovechó que un bello joven llamado Cayo Publio había contraído una deuda con él y no la pudo pagar. Como ya sabéis, con las leyes de Roma, el deudor que no pudiera pagar se convertía inmediatamente en esclavo del acreedor hasta que la deuda fuera saldada. La juventud y la belleza del joven Cayo, que debería haber provocado sentimientos de compasión, solo sirvió de incentivo a la lujuria. Viendo que sus infames propuestas solo llenaban al joven de horror y repugnancia, el hombre le recordó que estaba absolutamente en su poder y ordenó que le desnudasen y azotasen. Destrozado y sangrando, el muchacho huyó a la calle y a voz en grito se quejó de la lujuria y brutalidad del usurero. Se juntó una gran multitud, y al enterarse de lo ocurrido, todos se enfurecieron por el ultraje perpetrado contra alguien de tan tierna edad, que les recordaba las condiciones bajo las que ellos mismos vivían. Corrieron al foro, y desde allí, en un grupo compacto, a la curia, donde estaba reunido el Senado. Viendo la espalda lacerada del joven y lo rabiosa que estaba la multitud, el Senado ordenó inmediatamente a los cónsules redactar una ley que prohibiera el encadenamiento, la venta y el derecho de dar muerte a los deudores. A partir de esta ley, la deuda ya no se pagaba con la propia persona del deudor, sino con sus propiedades. Los plebeyos, un siglo más tarde, por fin habían obtenido esta histórica reivindicación. Mientras se producían estos cambios, los romanos seguían en guerra contra griegos y samnitas, pero durante estos primeros años de guerra solo obtuvieron victorias. De hecho, la única derrota importante de los romanos en estos primeros años se produjo como resultado no de la fuerza samnita, sino de un motín del ejército romano contra su propio comandante. En el año 325 a.C., como en muchos otros años de la guerra, se nombró un dictador, que sería Lucio Papirio Cursor, que en el total de su carrera política llegaría a ser 5 veces cónsul y 2 veces dictador. En aquel momento, Lucio Papirio Cursor solo había sido cónsul una vez, el año anterior, y había sido nombrado dictador por primera vez para supervisar el esfuerzo bélico. Papirio nombró maestro de caballerías, su segundo al mando, a Quinto Fabio Máximo, el abuelo del más famoso Fabio Máximo que veremos durante los desastrosos años de la Segunda Guerra Púnica. Ambos, Papirio y Fabio, partieron hacia Samnio, pero mientras estaban de camino les comunicaron que la toma de los auspicios no había sido válida. La toma de los auspicios era un ritual religioso que realizaban los romanos antes de emprender cualquier empresa, ya fuera un matrimonio, un nombramiento, un viaje o, por supuesto, una batalla. Básicamente, un sacerdote sacrificaba un animal y el augur inspeccionaba las entrañas de la criatura para comprobar que no había ningún mal presagio y que los dioses estaban a favor de la empresa. Los supersticiosos romanos pospondrían sus empresas hasta que el sacrificio diera un resultado positivo. Por eso, cuando recibieron las noticias de que había habido un error de forma en la toma de los auspicios previos a la partida del dictador y su ejército, Papirio decidió volver a Roma y retomarlos, en un intento de asegurarse una señal favorable de los dioses. Durante su partida, ordenó claramente a Fabio, su segundo al mando, que no se enfrentara a los samnitas mientras que él estuviera fuera. Pero Fabio, impulsivo en su juventud, no pudo evitarlo. Los samnitas, sabiendo que el comandante romano estaba ausente, se relajaron, creyendo que no había ninguna batalla inminente. Fabio, por iniciativa propia, decidió que sería el momento perfecto para un ataque sorpresa. Ordenó salir al ejército y derrotó fácilmente a los sorprendidos samnitas, capturando su campamento junto con una gran cantidad de botín. Cuando Papirio regresó, estaba enfurecido, con la cara roja, gritando y maldiciendo enfurecido. ¿Cómo había osado Fabio desobedecer una orden directa tan claramente, cuando todo el propósito de su partida era alinear los intereses romanos con el favor de los dioses? Al atacar antes de asegurarse los auspicios favorables, Fabio puso en peligro no solo al ejército, sino a toda Roma, arriesgándose a contrariar a los dioses. Además, como recordaréis del capítulo anterior, la disciplina y la cadena de mando eran de las cosas más importantes en la vida militar romana. Entonces, acordándose de Tito Manlio Torcuato,
quien, como vimos en el episodio 13, ejecutó a su propio hijo por desobediencia, Lucio Papirio ordenó arrestar a Fabio. El ejército se quedó incrédulo. Acababan de obtener una fácil victoria gracias a la decisiva acción de Fabio, ¿y ahora Papirio quería castigarlo? Era absurdo, un sinsentido. Los soldados creían que Lucio Papirio Cursor simplemente estaba celoso por haberse perdido la gloria de la victoria. Los oficiales pusieron palabras al sentir general y pidieron a Papirio la liberación de Fabio, pero el dictador se negó en rotundo. Fabio permanecería arrestado y sería ejecutado a la mañana siguiente. Los soldados se quejaron y expresaron su descontento, pero al caer la noche se fueron a descansar y nada había sucedido. Así que, durante la noche, Fabio comprendió que iba a ser ejecutado a la mañana siguiente y escapó del campamento para dirigirse a Roma a toda prisa. Al llegar a la ciudad, Fabio buscó a su padre, que había sido cónsul en el pasado y era un hombre muy respetado. Ambos acudieron al Senado buscando un indulto para el joven Fabio. Entretanto, Papirio, al enterarse de la fuga, persiguió al general que había sido su segundo al mando hasta el mismísimo Senado. Llegó hecho una furia. Fabio no solo había cometido un gran acto de indisciplina, desobedeciendo una orden directa, sino que se había atrevido a fugarse de un arresto. La pena de muerte era la única condena posible. En el Senado, Papirio arremetió contra la desobediencia y el sacrilegio de Fabio, y señaló el daño irreparable que el muchacho había causado a la disciplina del ejército y a la moral del propio Estado. No había nada falso en lo que decía Papirio. Legalmente, Fabio era culpable y debía ser condenado a muerte, pero el Senado le suplicó que no fuera tan duro con él. Era un joven noble, popular entre las tropas, con un padre influyente y al fin y al cabo acababa de obtener una gran victoria. ¿No estaría Papirio llevando el asunto demasiado lejos? Papirio lanzaba discursos, insultaba, se desgañitaba con la cara roja, incapaz de comprender que nadie entendiera su postura. Una indisciplina era una indisciplina, independientemente de que se hubiera transformado en victoria. ¿Cómo iban a recompensar ese comportamiento? ¿No estaban así alentando a otros a cometer la misma tropelía? ¿Qué iba a pasar entonces cuando otro oficial desobedeciera órdenes y terminara muriendo una legión entera? Pero los senadores, convencidos por la gran defensa del padre de Fabio, no estaban de acuerdo con los argumentos de Papirio. Al final, cuando quedó claro que absolutamente nadie le apoyaba, Papirio intentó salvar algo de dignidad, no solo para sí mismo, sino para el cargo de dictador, que corría el peligro de convertirse en irrelevante. Aceptó levantar la sentencia de muerte y simplemente despojar a Fabio de todo su poder como maestro de caballerías y dejarlo atrás en Roma. De vuelta en el ejército, Papirio ordenó a sus tropas que finalmente se enfrentaran al ejército samnita, que se había reagrupado y vuelto a enfrentar al romano. Pero esta vez, en lugar de una victoria fácil, los samnitas consiguieron imponerse. Los soldados romanos, que amaban a Fabio y odiaban a Papirio, no tenían intención de dejar que el dictador ganara ninguna batalla, así que combatieron con desgana hasta la derrota de Roma. Papirio, sin embargo, no pasó a los libros de historia como un fracasado, estridente ni prepotente, y para su fortuna supo corregir su error. Se había ensañado con Fabio y al hacerlo había perdido el apoyo de sus tropas. Así que pasó los siguientes días haciéndose querer por ellos, visitando a los heridos y relajando levemente la disciplina. Volvió a ganarse el favor de los hombres, y cuando les ordenó salir a luchar a la siguiente vez, no le defraudaron y le entregaron la victoria que buscaba. Durante su carrera, Papirio sería cónsul 5 veces y dictador 2, y cuando finalmente pasó los libros de historia, fue recordado como un gran comandante y uno de los mejores hombres de su generación. Tras la victoria de Papirio, los samnitas pidieron la paz, pero el Senado romano exigió unos términos tan desiguales que los samnitas los consideraron inaceptables y la guerra continuó. Hasta ahora, los romanos solo habían cosechado victorias y la guerra les estaba resultando fácil y lucrativa. Pero hemos visto en los últimos capítulos que la gran guerra samnita se alargó durante 2 décadas y las derrotas que sufrieron los romanos les obligaron a reformar completamente su ejército. Rechazar la paz resultaría ser un grave error, porque los romanos estaban a punto de sufrir una de las mayores y posiblemente más humillantes derrotas de su historia. En el imaginario romano, cuando su ejército dominaba el mundo y no sufrían apenas derrotas, solo 4 batallas hacían temblar a cualquier soldado. 4 ocasiones en las que las imparables legiones sufrieron grandes derrotas: Canas, Carras, Teutoburgo y la que estaba a punto de suceder.
la batalla de las Orcas Caudinas. Sin embargo, la derrota en las Orcas Caudinas, al igual que lo haría la derrota de Canas un siglo más tarde, no hizo sino demostrar que los romanos estaban hechos de otra pasta. Cualquier otro estado, ante derrotas tan catastróficas, se habría rendido y habría pedido clemencia a sus enemigos, pero los romanos ni siquiera se lo plantearon. Nunca se rindieron y siempre siguieron luchando. En las Orcas Caudinas, el comandante samnita, Cayo Poncio, tendió una trampa a los romanos. Envió a algunos de sus soldados a territorio romano, disfrazados de pastores. Cuando inevitablemente cayeron en manos de las patrullas romanas, todos contaron la misma historia a sus captores. Toda la fuerza del ejército samnita estaba asediando la ciudad de Lucera, que era una aliada de Roma. Los romanos, al oír esta información repetida de múltiples fuentes, creyeron completamente la historia. Por lo tanto, enviaron a ambos cónsules con sus respectivos ejércitos para liberar Lucera. Había dos caminos a Lucera. El primero era largo, pero por campo abierto y más seguro, siguiendo la costa del mar Adriático. El segundo era más corto, a través de las Orcas Caudinas, un lugar entre dos pasos de montaña estrechos, rodeados de profundos barrancos y colinas boscosas, con cordilleras por ambos lados. Solo en el medio había una llanura cubierta de pastos por donde pasaba el camino. Para llegar ahí había que atravesar un estrecho desfiladero primero, después la llanura y por último un segundo desfiladero. Los cónsules condujeron a su ejército apresuradamente por las Orcas Caudinas, creyendo que todo el ejército enemigo estaba delante, en la ciudad de Lucera. Atravesaron el primer desfiladero, llegaron al otro lado de la llanura y se encontraron la salida bloqueada por un montón de rocas. Intuyendo que algo iba mal, los cónsules ordenaron inmediatamente la retirada, pero ya era demasiado tarde. Al atravesar otra vez la llanura, los samnitas ya habían bloqueado el otro desfiladero. El ejército romano estaba atrapado en una posición desesperada. No había salida y ni siquiera habría un ataque que repeler. Los samnitas se limitarían a esperar varios días hasta que se les acabara la comida y los romanos se rindieran. Mientras los romanos, atrapados y sin remedio, se morían de hambre e intentaban encontrar algún plan de huida imposible de ejecutar, los samnitas se debatían sobre qué hacer con el ejército romano completo que habían atrapado. Finalmente, el general samnita, Cayo Poncio, decidió pedir consejo a su padre, que había sido un gran estratega militar. El mensaje que mandó de vuelta el padre de Cayo Poncio fue claro y escueto: dejad salir ilesos a los romanos. Incrédulo, Poncio pidió una aclaración. ¿Cómo iban a dejar salir libres e ilesos a los romanos, sus enemigos, después de haberles atrapado con una maravillosa estrategia militar? No tenía ningún sentido. Entonces el padre envió un nuevo mensaje. El nuevo consejo era matarlos a todos, hasta el último hombre. A Poncio le cuadraba más este mensaje con el carácter de su padre, pero era completamente opuesto al anterior. ¿Acaso su anciano progenitor había caído ya en la senilidad? Al final, indeciso y preocupado, hizo venir a su padre para comunicarse directamente con él. Cuando el anciano llegó, le dijo a su hijo que aún conservaba el juicio y que ninguno de los dos mensajes había sido un error. La mejor opción, con diferencia, era perdonar la vida a todo el ejército y devolverlos ilesos a Roma, pues de ese modo se ganarían la amistad eterna y la gratitud del pueblo romano, y las hostilidades terminarían para siempre. La segunda mejor opción era matarlos a todos y poner fin a las hostilidades durante al menos una generación, diezmando la mano de obra disponible para Roma y llenando al pueblo romano de terror hacia los samnitas. «No hay otras opciones», dijo el anciano, «extrema generosidad o extrema crueldad». Eso era todo. Pero a Poncio no le convencía ninguna de las opciones y optó por una tercera, que según le advirtió correctamente su padre, no le granjearía amigos ni le eliminaría enemigos. Poncio dejaría marchar al ejército romano, previa entrega de todas sus armas, pero les obligaría a pasar bajo el yugo, un ritual humillante del mundo antiguo. Tal y como suena, se colocaba un yugo de bueyes y todos los soldados del ejército derrotado debían agacharse para pasar por debajo, completamente desarmados y sin armadura. Para Roma, la humillación fue doble, porque ni siquiera habían desenvainado sus espadas, se habían rendido sin ni tan siquiera luchar. El ejército romano pasó bajo el yugo y marchó de regreso a Roma cabizbajo y en silencio, prácticamente desnudos y completamente derrotados. Los términos de la paz también exigían que 600 soldados de caballería, es decir, los hijos de los hombres más ricos de Roma,
fueran retenidos por los samnitas como rehenes. Los cónsules firmaron la paz y se convirtieron en garantes de ella, un cargo religioso y legal que significaba que, a su regreso a Roma, debían obligar al Senado y al pueblo a aceptar los términos de paz ofrecidos en el campo de batalla. Si no lo hacían, los dioses castigarían a Roma en su conjunto, y los garantes que habían incumplido su deber se debían entregar de nuevo a los samnitas, que los venderían como esclavos. Esta amenaza bastaba para obligar a los garantes a cumplir con su deber. Pero los romanos eran diferentes al resto de pueblos. Cuando los cónsules se presentaron ante el Senado y relataron los acontecimientos que condujeron a la rendición y los términos de la paz, les instaron a rechazar la oferta de los samnitas y volver a preparar el ejército para atacar. Ellos, los cónsules, habían sido insensatos y temerarios, pero eso no significaba que la propia Roma debiera admitir la derrota. Ambos cónsules estaban dispuestos a volver con el ejército samnita y dejar que les ejecutasen o les vendiesen como esclavos, para cumplir con su parte del trato ante los dioses, pero no iban a admitir la rendición de Roma. El Senado, que había estado dispuesto a castigar a los cónsules en los términos más duros, ahora los alabó grandemente. Efectivamente, los cónsules regresaron al ejército samnita y se rindieron, anunciando que Roma rechazaba la paz y que lo hacía con el pleno favor de los dioses. Ante esta situación, Cayo Poncio se indignó y se negó a aceptar la rendición, alegando que los taimados romanos solo intentaban escabullirse de la derrota con una lectura legalista del pacto. Nadie que hubiera jurado ser garante de la paz podía abandonar su deber y pensar que con solo entregarse había absuelto a su nación de la ira de los dioses. Era indignante, pero allí estaban esos romanos, haciendo exactamente eso. Si Roma quería jugar a provocar a los dioses, a Poncio le parecía bien, y ordenó a sus hombres que dejaran que los cónsules romanos se marcharan sin ser molestados, de modo que la oferta de rendición nunca sería aceptada y el pacto, al menos desde la perspectiva samnita, seguiría incumpliéndose. Ahora, ¿cuánto de esta historia es propaganda y cuánto es verdad? Históricamente, tras la derrota en las Orcas Caudinas, pasaron 5 años con muy pocas hostilidades entre romanos y samnitas. Parece razonable que los 5 años de paz estuvieran relacionados de algún modo con los términos de la rendición, pero según los romanos, ellos nunca reconocieron ninguna paz y podían seguir luchando si lo deseaban. Pero incluso si los romanos podían seguir luchando sin estar obligados por ningún tratado, eso no significaba que necesariamente hubieran querido hacerlo. Las Orcas Caudinas habían sido una humillación, y los romanos no tenían ningún interés en permitir que la historia se repitiera. Según los patriotas historiadores romanos posteriores, la pausa de 5 años era simplemente Roma siendo cautelosa. Querían preparar bien la contraofensiva contra los samnitas. La paciencia era otra gran virtud romana y querían asegurarse la victoria cuando volvieran a atacar. Lo más probable, sin embargo, es que se impusiera una paz de 5 años a los romanos que no tuvieron más remedio que aceptar, y se inventaran la historia para salvaguardar algo del honor perdido en las Orcas Caudinas. Así que daremos por terminado el episodio de hoy, a la mitad de la Gran Guerra Samnita, y seguiremos en el próximo capítulo, en el año 316 a.C., cuando se retomaron las hostilidades para concluir finalmente con la guerra. Para entonces, los etruscos en el norte y los griegos en el sur también se verían implicados, lo que hizo que la guerra entre romanos y samnitas se convirtiera en una lucha en la que se vieron envueltas todas las grandes potencias de Italia.